Bien, hermanos, en el día de hoy vamos a buscar las escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19 hasta el 21, hasta el 25, perdón. Hebreos, capítulo 10, verso 19 hasta el 25. Y yo quiero reflexionar un poco acerca de la fe. Amén. Así que vamos allá y lee la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad de compartir. Pedimos que tú nos guíes en esta mañana y que seamos fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente, en términos generales, tiene unas ideas un poquito extrañas cuando se refiere a la fe. Cuando hablamos de la fe, todo el mundo aparenta tener fe, todo el mundo aparenta creer cosas, pero la gente tiene unas ideas un poquito extrañas acerca de la fe. Si usted le pregunta a una persona atea lo que es fe, lo más seguro le va a decir que la fe es creer en algo que no existe. Porque el ateo no cree en Dios. Entonces los cristianos creen en algo que no existe. Si usted le pregunta a un agnóstico lo que es la fe, lo más seguro va a decir que es creer en algo que no se puede conocer. El agnóstico dice: yo no sé si Dios existe y no me importa, por lo tanto no voy a perder tiempo tratando de investigar. El hombre secular, la mujer secular, que vive sin Dios y que no tiene ningún compromiso con el Señor, explica la fe desde una perspectiva de coincidencias naturales que ocurren en el mundo. Los milagros no existen, reclaman ellos, solo existe el karma, coincidencias en las que nosotros nos enredamos. Eso dice la gente del mundo. Y desafortunadamente algunos cristianos creen que la fe es una varita mágica para que se nos den todos los antojos que tenemos. No solamente eso, algunos cristianos creen que Dios existe para que ellos sean felices. Nosotros encontramos gozo en el Señor, encontramos paz en el Señor, pero Dios no existe con ese propósito. Él existe porque Él es Dios y tiene vida en sí mismo. Nosotros existimos para vivir de acuerdo al diseño que Dios nos da. No de acuerdo, Dios viva de acuerdo a nosotros. Normalmente yo no les digo un secreto al comenzar la introducción, pero hoy les quiero dejar un secreto acerca de la fe. Si se lo pueden recordar, esto no lo sabe nadie más que nosotros. Pero si se lo quieren contar a alguien, se lo pueden contar a alguien. Y dice así este pequeño secreto: la fe es aceptar, afirmar y vivir nuestras vidas de acuerdo al carácter de Dios y al diseño que Él tiene para la humanidad. Oigan lo que dice la fe. La fe es aceptar, afirmar y vivir de acuerdo al carácter de Dios. En otras palabras, cuando nosotros decimos que tenemos fe, cuando el cristiano dice que tiene fe, el cristiano no está diciendo es que yo creo en algo que está en el aire, sino que está diciendo yo estoy afirmando la realidad del carácter de Dios. Esa es la fe del cristiano. Afirmando la realidad del carácter de Dios. Así que cada uno de nosotros debe de empezar a considerar
cómo nosotros nos acercamos a Dios y cómo expresamos nuestra fe. Cada uno de nosotros debe de comenzar a analizar, un pequeño análisis, y decir, Señor, realmente en muchas ocasiones yo pienso en la fe, pero pienso que estoy orando o pidiendo o esperando un milagro de un amuleto o un milagro de algo que va a ocurrir que yo no puedo controlar ni tú tampoco. El problema que nosotros tenemos no es que nosotros no sepamos creer, porque todo el mundo en el mundo cree. El ateo cree, todo el mundo cree. Lo que sucede es que las personas a veces creen en cosas que están distorsionadas, que no son verdad, que no son real. Y si usted funciona desde la perspectiva de algo que no es real, lo más seguro no va a conseguir lo que usted esperaba conseguir al creer en esa cosa que no es real. Déjeme darle un ejemplo simple. Vamos a suponer que yo le diga a ustedes que China es el estado 51 de los Estados Unidos. Y usted comienza a funcionar de acuerdo a esa perspectiva, pero hay dos opciones de lo que yo le dije. Una opción es que usted puede aceptar mi declaración tal y como yo la dije y comenzar a funcionar como si China fuese el estado 51 de los Estados Unidos. La otra opción es que usted puede ir y hacer una investigación y ver dónde está China localizado, ver qué lenguaje China utiliza y ver si realmente hay algo legal o hay algo físico que conecte a China con los Estados Unidos. Y usted puede llegar a una conclusión. En el momento que usted llega a la conclusión, usted entonces va a afirmar esa verdad, y esa verdad es lo que la Biblia llamaría fe. Por ejemplo, yo le diría que si usted tiene fe en la confianza de mi carácter, cuando yo le digo China es el estado número 51 de los Estados Unidos y yo soy una persona que digo la verdad, usted diría, mi creencia está fundamentada en algo sólido. Pero si yo fuese un mentiroso y usted descubre que yo soy un mentiroso, entonces su creencia en lo que yo le dije va a quedar nulificada. No sé si me están siguiendo. Dios es verdadero. Dios no puede mentir. Dios no cambia. Por lo tanto, lo que Dios dice y nosotros ponemos nuestra confianza en eso que Dios dice, es tan sólido como la silla en la que usted se está sentando en estos momentos. Quizás no podamos verlo siempre, quizás no entendamos que no podemos ir a China y comprobar si es realmente un estado de los Estados Unidos, pero si la persona que le da la información es una persona verdadera, usted puede estar confiado de que sí es cierto. Y puede depender de esa acción. Así es como funciona Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir porque no tiene necesidad de mentir. Y lo que Dios dice es tan certero como si nosotros lo viésemos con nuestros propios ojos. Es como si fuese parte de quienes somos. Por eso nosotros podemos proclamar 2000 años después de la muerte de Cristo y su resurrección, de que la muerte de Cristo y su resurrección tuvieron lugar en el año 30 de la era cristiana bajo Poncio Pilato. El Señor resucitó de los muertos y más de 500 personas lo vieron vivo. ¿Por qué? Porque hubieron personas que lo vieron vivo y testificaron con sus vidas de que eso era cierto. Y nosotros lo creemos porque esas personas no tenían ninguna razón para mentir y estuvieron dispuestos a morir por la verdad que creían. Y eso es lo que hace el testimonio verdadero. Así que nuestra fe no está basada en algo que alguien dijo sin ninguna evidencia. Nuestra fe está basada en algo que alguien dijo, y eso que yo digo está dicho porque el Jesús que lo prometió resucitó de los muertos. Y el apóstol Pablo dice, nuestra fe es tan sólida que descansa en la resurrección de Cristo. Dijo también que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe fuera en vana. Porque, hermanos, creer una mentira no es tener fe, pero creer una verdad es estar sólido en algo fijo. Pero la Biblia nos da una definición de fe. En Hebreos capítulo 11, verso 1 nos da una definición de fe. Y dice así, es pues la fe la certera de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oigan la frase que utiliza el autor.
La fe, él no dice, es creer en espíritus en el aire. Él dice, la fe es la certera, la certeza, la realidad, la verdad de lo que se espera. Hay una esperanza de algo que viene, pero nosotros estamos esperando algo de lo cual estamos seguros de que va a venir. Esa es la fe. Creemos que lo que nos prometieron de que iba a venir, vida eterna, etcétera, va a venir. Y la segunda parte que dice en la descripción de la fe es la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe está basada en algo sólido, aunque sea invisible. ¿Qué es eso sólido que es invisible? Es la palabra de Dios. Es la vida de Jesucristo mismo. Así que el autor utiliza dos palabras bien significativas en este texto. La palabra certeza y la palabra convicción. El idioma griego describe la palabra certeza, hypostasis, de esta manera. Significa el poner algo debajo de uno, fijo, que uno pueda sentarse. Significa una estructura o una subestructura que está fundamentada en algo sólido. Significa una fundación en una roca que no se mueve. Significa algo que tiene existencia en sí mismo. Eso es lo que la palabra certeza significa. O sea que cuando el autor dice que nosotros tenemos la certeza y la fe es la certeza, él está diciendo, estamos sentados en algo que es fijo, que es sustantivo y que existe por sí mismo. No es cualquier tontería. La segunda palabra que utiliza el autor es la siguiente: convicción. La palabra convicción en el griego es la palabra elexos. Y la palabra elexos significa que cuando nosotros miramos con fe a lo que Dios ha prometido, es como probarlo y comprobar que es verdad. Lo probamos y lo comprobamos que es verdad. Una vez usted lo prueba y lo prueba y lo comprueba que es verdad, en ese momento usted ahora tiene una convicción, usted ahora tiene una certeza, usted tiene ahora una seguridad de que lo que usted sabe, entiende y conoce es verdad. A veces la gente dice, yo tengo fe que el Señor me va a dar tal y tal cosa. Y no es malo decir esa frase. Lo que en muchas ocasiones ocurre es que decimos que tenemos fe que el Señor va a hacer y dejar de hacer tales y tales cosas, pero ni siquiera tenemos la convicción de que Dios o las promesas de Dios son reales para nosotros. Y entonces tenemos fe en algo que nosotros mismos no estamos seguros es real. El fundamento de nuestra fe es Cristo mismo. El fundamento de nuestra fe es Cristo mismo. Déjeme decirle tres verdades fundamentales de la fe cristiana. Usted tiene que mirar estas tres verdades fundamentales, aceptarlas, o, como el ejemplo de China, debe de ir y buscar e investigar las escrituras para ver si mis palabras son certeras. Y una vez usted descubra la veracidad de mis palabras, entonces usted puede descansar en esas verdades. Amén. Así que yo le diría que si usted quiere saber y entender dónde descansa nuestra vida, dónde descansan nuestras vidas y nuestra fe, estas verdades debe de saberlas. Déjenme mencionar las tres verdades. La número 1 es la siguiente: la Biblia revela el carácter de Dios y es autoritativa para nuestra fe y práctica. La Biblia revela el carácter de Dios y es autoritativa para nuestra fe y práctica. Cualquier persona que tenga cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier pregunta, cualquier excusa, cualquier situación en su vida, si usted quiere conseguirle una solución, usted le puede decir: la solución de su problema está en la revelación del carácter de Dios en la Biblia. Porque la Biblia revela el carácter de Dios y es autoritativa para toda fe y práctica. Todo creyente debe de poder afirmar esta verdad. Y si hay un creyente que no puede afirmar esta verdad, tiene que hacer un ajuste en lo que él llama ser creyente o no. Tiene que reajustar su fe, tiene que reajustar su perspectiva en su relación con Dios. La segunda verdad es la siguiente: Jesucristo es el Hijo del Dios viviente que vino a la tierra, murió una muerte sustitutiva
para reconciliar a los hombres y mujeres pecadores con un Dios santo. Y se levantó de los muertos para confirmar su autoridad como autor. Esa es un poquito más larga y la pueden copiar después. Pero el Señor, esa verdad del Señor es real. Y usted la puede poner de esta manera: Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó de los muertos. Esa verdad sólida, todo cristiano debe de afirmarla. Si usted ve algunos cristianos famosos, o los que llaman famosos, que van a los programas de televisión, le preguntan. Cristiano famoso fue a Oprah Winfrey y le preguntó, y Oprah Winfrey le pregunta: ¿Y Cristo es el único medio de salvación? Y empiezan ellos: bueno, es que lo que pasa es que está, y a veces otras personas creen diferentes cosas y vienen de diferentes culturas. La respuesta es esta, hermanos: el único medio de salvación es Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos sino Cristo Jesús. Nosotros no debemos de estar que lo que pasa es que los chinos, que los árabes, que los rusos, que los colombianos, que los peruanos y los puertorriqueños tienen diferentes creencias. Mire, si la Biblia es la palabra de Dios, y si Dios no miente, y la Biblia es verdad, y Jesucristo murió por sus pecados y resucitó de los muertos para asegurar su vida eterna, no hay otra forma de llegar al cielo. El Señor mismo dijo: yo soy, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si usted hace confesión de que Jesucristo es su Salvador, usted tiene que confesar que no hay otra forma de entrar a la presencia de Dios sino a través de la reconciliación con Cristo. ¿Por qué? Porque el único que murió y rompió el velo en el templo y expuso el lugar santísimo fue Cristo. El único que ha resucitado fue Cristo. Yo no he resucitado. Y sin Cristo lo más seguro no resucito. Pero con Cristo voy a resucitar. Y cada uno de nosotros debemos tener esa esperanza y esa confianza, y no debemos estar pendientes de que si algunas personas se pueden ofender. Miren, hermanos, nosotros estamos viviendo un día hoy, en el año 2021, que la gente se ofende si usted se peina para la derecha, y hay otros que se ofenden si usted se peina para la izquierda. Algunos se ofenden con las damas si usa pantallas verdes o si las usa amarillas. Se ofenden, la gente se va a ofender por todo. Estamos viviendo un mundo donde la gente se ofende por todo. Más bien que se ofendan por la palabra de Dios. A lo mejor le decimos la verdad y podemos rescatar a uno. A lo mejor podemos cambiar. Quizás se ofenda porque tengo el pelo peinado para acá, para la izquierda. Pero a lo mejor si escucha la palabra de Dios, puede haber un momento de arrepentimiento. Y esto no es cuestión de uno decir queremos ser dogmáticos o queremos arriesgar a la gente o alienar a la gente. No, queremos decirle la verdad. Si la verdad es lo que nos hace libres, tenemos que decir la verdad para que esa persona diga: ¿sabes qué? Yo necesito buscar esa verdad. Buscar esa verdad. La tercera verdad es esta. Y quizás haya otra que usted quisiera incluir, pero por el día de hoy, como no tenemos tanto tiempo, yo le voy a dar 3. Y esta es la tercera. La salvación es por gracia, por medio de la fe y nada más. La salvación es por gracia, por medio de la fe y nada más. Porque mucha gente preguntan: ¿y qué debo yo de hacer para ser salvo? Al Señor mismo le hicieron esa pregunta. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo dejar de hacer esto? ¿Debo dejar de hacer lo otro? ¿Debo de hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Y la realidad del caso es que la Biblia nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe y nada más. De la forma que el apóstol Pablo dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque en el momento que usted le añade una acción suya a la salvación, aparte de la fe, ahora usted puede darse golpes de pecho de que usted está haciendo algo para ganarse entrar a la presencia de Dios. Peligrosísimo eso. Peligrosísimo, porque no solamente es falso, sino que le da a uno una falsa sensación de seguridad. Peligrosísimo. Amén. Así que una vez dicho eso, porque estaba solamente aclarando lo que es la verdadera fe, la naturaleza verdadera de la fe, yo quisiera que vayamos ahora al libro de Hebreos. Porque en el libro de Hebreos nos va a hablar de un par de cositas que son bien interesantes para nosotros.
Una vez nosotros aceptamos nuestra salvación, nuestra vida, nuestra guianza, nuestra relación con Dios y estamos en un proceso de restauración, ahora el libro de los Hebreos nos menciona un par de cosas que yo creo que son importantes. Se las voy a mencionar y podemos expandir quizás más tarde, pero se las podemos mencionar en el día de hoy. Y lo primero que yo le quiero dejar a ustedes que dice este libro es que nosotros tenemos acceso al lugar santo de Dios. Tenemos acceso al lugar santo de Dios, nosotros, no el resto del mundo, sino nosotros. Cuando digo nosotros, obviamente me refiero a todos los cristianos, los que están aquí en la iglesia que está más abajito, y los que están en la iglesia más lejos, y los que están en otras iglesias en otros lados. Pero estamos hablando de nosotros, aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el escritor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esto es bien importante que le voy a decir ahora. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos acceso al lugar santísimo. Podemos entrar al santuario de Dios. Podemos experimentar el corazón de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos el derecho a entrar. Y usted dirá, ¿cómo es posible que tengamos acceso sin tener el derecho? Porque un derecho es algo que le pertenece a usted porque es inherente en quien usted es. Por ejemplo, yo tengo derecho no solamente a entrar a mi casa cuando yo quiera, sino a quedarme en mi casa y a dormir en mi casa. Y yo lo puedo invitar a usted a venir a mi casa a tener cena con nosotros o a pasar un rato con nosotros, pero el hecho de que usted vino un día invitado a cenar conmigo a mi casa no le da el derecho a quedarse ahí. ¿Me entiende la diferencia? Nosotros tenemos acceso a Dios, pero no tenemos el derecho de entrar a la presencia de Dios, porque de la única forma que tenemos acceso es por la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros debemos de desarrollar un poquito de humildad cuando entramos a la presencia de Dios. Debemos entrar a la presencia de Dios reconociendo que cuando entramos a la presencia de Dios todavía tenemos que hacer confesión por nuestros pecados. Todavía tenemos que reconocer que Dios es santo. Todavía tenemos que reconocer que Él es el Salvador. Todavía tenemos que reconocer que sin Él no tenemos vida. Todavía tenemos que reconocer que cuando entramos a la presencia de Dios estamos entrando por un acto de gracia de Dios y no porque nosotros nos lo hayamos ganado con nuestras acciones. Sí, el escritor es bien sabio en cómo el Espíritu Santo lo guía y dice que tenemos libertad para entrar. O sea, no tenemos una restricción para entrar, pero él no dice y tenemos derecho de entrar, sino que tenemos libertad para entrar. Podemos entrar a la presencia de Dios. Lo segundo que el escritor yo creo que nos dice aquí, que es bien importante, es que el Señor Jesús abrió la puerta que nos da acceso a Dios. En otras palabras, nosotros no abrimos la puerta. Nosotros no podíamos abrir la puerta. Nosotros no teníamos forma de abrir la puerta. No teníamos forma de entrar a la presencia de Dios. Cuando el Señor abre la puerta, entonces tenemos acceso. Cuando el Señor abre la puerta, entonces nosotros podemos entrar. Pero fíjese cómo ocurre esto. ¿Qué el Señor hace por nosotros? Él abre la puerta para que vivamos una vida nueva, una vida diferente. Abre la puerta no para que sencillamente entremos a la presencia de Dios y sigamos viviendo como vivíamos antes, creyendo como creíamos antes, andando como andábamos antes, sino que Él abre la puerta para que vivamos nuevo. Una de las cosas más difíciles que la gente tiene no es dejar malas costumbres. Usted me entiende, la gente deja las malas costumbres en muchas formas. Lo más difícil que nosotros tenemos en la vida no es que tenemos malas costumbres, porque ¿quién aquí no tiene malas costumbres? Excepto yo, obviamente, pero todos ustedes, ¿quién no tiene? ¿Quién aquí no tiene malas costumbres? Todos tenemos malas costumbres. Todos tenemos una cosa u otra que nos molesta, que nos daña, que nos desconecta con la gente. Porque usted sabe que hay cosas que usted tiene y que usted sabe y que obviamente no nos las va a contar en el día de hoy, pero usted las conoce, las sabe y usted sabe que a veces nos molesta. Pero usted sabe lo que más nos impide a nosotros vivir una vida nueva.
nosotros no sabemos perdonar. Nosotros no sabemos perdonar. Nosotros no sabemos cómo reconciliar y restaurar una relación dañada. Nosotros sabemos pelear, sabemos acusar, sabemos amenazar, pero el perdonar, reconciliar y restaurar una relación dañada, no tenemos la más mínima idea. Mire, hay miles o millones de matrimonios y familias que se dividen, se separan y mueren enojados, amargados y con resentimiento, porque el día de estar en su cama de muerte dicen: me hubiera gustado reconciliarme con mi hijo, o con mi mamá, o con mi papá, o con mi abuelo, pero ya ellos murieron y ahora yo tengo que morir aquí con ese sentimiento, porque no pude reconciliarme. No pude reconciliarme. No pude perdonar. Es lo que más nos impide a nosotros vivir esa vida nueva en el Señor. Y cada uno de nosotros debe analizar eso. Porque el Señor abrió la puerta, pero Él quiere que nosotros caminemos en la puerta. Él es el gran sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Cada vez que cometemos una falta, Él va donde el Padre y le dice: no te preocupes, yo estoy bregando con esta situación. Yo estoy manejando el asunto. Nos va a tomar un poquito de tiempo, pero eventualmente bregamos con la situación y resolvemos el problema. Yo, bromeando en ocasiones, he dicho que a veces el Señor está trabajando con una persona y trabaja con la persona y trabaja con la persona y llega a los 80 años y la persona todavía no aprende, no cambia, no se reconcilia, no se arrepiente, y finalmente el Señor le dice a uno de los ángeles: vete y búscalo, y terminamos con él acá arriba en el cielo. Porque ahí en el mundo no vamos a hacer nada con él. Porque no aprendemos a perdonar, a reconciliar, a restaurar. La tercera cosa que le digo es la siguiente: el Señor, como nuestro sacerdote, sumo sacerdote, entró al lugar santísimo de Dios y allá intercede por nosotros. En el lugar santísimo Él intercede por nosotros. Y en esa intercesión lo que Él hace es buscar que nosotros seamos reconciliados, que seamos unidos. Y dice el verso 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un corazón sincero. El corazón sincero es el corazón que es congruente en su vida. No vive de una forma y confesa otra, sino que vive de una forma y confesa lo que vive, o confiesa algo y lo vive. El corazón sincero es el que no tiene cera, como decían en el tiempo antiguo, donde se hacía una vasija y la tapaban con cera, para que si estaba rajada le tapaban con cera para que se viera como si estaba nueva cuando se vea roto. Y entonces lo que hacían los compradores era que llevaban un fuego y prendían fuego y se lo pasaban a la vasija, y si la cera se derretía se veía la ranura de la cera de la vasija. Y entonces la palabra sincera es sin cera, es que no tiene esa cobertura que tapa la rotura. Si nosotros tenemos que vivir sin tapar la rotura, tenemos que vivir sin tapar nuestro daño, sino aprender a vivir de una manera donde nuestras arrugas, nuestras dificultades están expuestas, no tapadas para impresionar al vecino. Si usted quiere impresionar a alguien, hágalo cuando usted está joven, 18, 19 años, 20 años, se encuentra con un muchachito, con una muchachita, se van a casar y usted tapa todo para ver si lo puede casarse con esa persona. No le deje saber nada. No le diga que usted trae un bagaje que lo va arrastrando hasta que llegue el fin del mundo, sino que cuando se presenta, usted se presenta como si fuese un Mercedes-Benz del 2021. Mercedes-Benz, y si al muchacho le gusta rojo, usted se presenta con un Mercedes rojo. Se presenta con lo último. Pero después que se casen, la cera comienza a caerse, ¿verdad? El fuego de la prueba, de la tentación, de las dificultades comienzan a purificar, y entonces uno empieza a decir: mira cómo está la ranura aquí, cómo están los rotos y los problemas. Entonces, cada uno de nosotros debemos aprender a vivir delante de Dios sabiendo que Dios entiende dónde está la cera. Debemos aprender a vivir con Dios
sinceros, con corazones sinceros. Otra cosa que tenemos que hacer, el Señor nos invita a vivir con sinceridad y nos invita también a que hagamos una confesión de fe. Nos invita a vivir con sinceridad y que hagamos una confesión de firmeza. Miren lo que dice en el verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Nos invita a que hagamos una acción, reciba su fe, entienda su convicción, entienda lo que Dios le ha llamado a hacer y comience a vivir de esa manera. No fluctúe, no se vaya de esa esperanza. Viva en esa esperanza. Y finalmente nos dice algo bien importante y quiero terminar aquí. Dice bien importante: animémonos los unos a los otros. ¿Cómo usted anima a los hermanos? ¿Cómo usted anima a las demás personas? ¿Cómo nosotros, cuando vemos a una persona desanimado, le damos ánimo? ¿Cómo afirmamos que esta persona necesita esa conexión con Dios? Tenemos que aprender a animar a las otras personas. Hace muchos años atrás, yo leí un libro que decía, teniendo el valor o el coraje de animar, de dar ánimo. Porque el dar ánimo no siempre es fácil. Es más, nosotros vemos a una persona con un dolor y no sabemos cómo darle ánimo. Lo que hacemos es que le quitamos el ánimo diciendo que el dolor mío es peor que el de ellos. O le quitamos el ánimo diciendo, el tío mío tenía ese mismo dolor y a los 3 días se murió. Ni siquiera sabemos cómo animar a una persona que está en dolor. Y mucho menos celebrar si tienen una victoria. Porque no sabemos cómo hacerlo. Yo me acuerdo que después de escribir mi primer libro, yo escribo mi primer libro y estoy compartiendo con una persona y me dice, yo pude haber escrito un libro mejor que ese. Yo pude haber escrito un libro. ¿Por qué no lo hiciste? En vez de decirme, oye, qué bien, te felicito, qué bueno, dame una copia, te la voy a comprar. No, yo pude haber escrito un libro mejor que ese. Ahí se me fue todo el ánimo del mundo. Si hubiera dependido de él. Como no dependía de él, a mí no me importa. Pero no sabemos ni dar ánimo, ni sabemos celebrar. Es más, nosotros creemos que robándole a la otra persona la bendición de su dolor es una bendición para nosotros. Porque usted sabe que el dolor a veces puede ser una bendición. Porque en el dolor a veces uno aprende cosas. Uno aprende cosas en el dolor. ¿Usted nunca ha aprendido nada con el dolor? Yo he aprendido un sinnúmero de cosas con el dolor. He aprendido un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, la primera vez que yo estaba haciendo un proyecto de carpintería y me di un martillazo en un dedo, yo aprendí. Yo no soy carpintero. Tengo que practicar más, porque esto está difícil. Cada uno debe aprender con su dolor. Déjeme decirle mis últimas palabras hoy. Nuestra fe está fundada en las promesas que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Nuestra fe está afirmada o afincada en las promesas que Dios le hizo a David, que su descendencia sería rey por la eternidad. Y esas dos promesas se cumplieron en Cristo. Nosotros tenemos acceso a Dios por ese Cristo que vino, murió y resucitó, y podemos estar confiados que Dios nos ha dado acceso al lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santísimo, pero tenemos que entrar reconociendo no solamente nuestro pecado y nuestra humildad en la presencia del Dios viviente. Y cuando vivimos de esa manera, comenzaremos a vivir una vida que es agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Nos ponemos en pie. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a todos nuestros hermanos aquí en la congregación, a aquellos que nos escuchan a través de las redes. Danos guianza en todas nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén.